Muy buenas tardes y bienvenidos un día más al canal. En este vídeo no voy a hablar de libros, no voy a leer El destino nos elige, no voy a hacer cosas que ya estáis acostumbrados a ellas por tónica. Voy a hablar de un tema muy candente y que creo que merece ser tratado. Permitidme empezar con una pregunta. ¿Cuántos de vosotros sois bilingües? ¿Cuántos de vosotros habláis otro idioma que no sea el castellano? A esta pregunta yo normalmente respondo, y respondo con la verdad por delante. Yo tengo mucha capacidad para los idiomas. Y a partir de haber estado expuesto desde que era niño a bastantes idiomas y de haberlos aprendido también por mí mismo, ahora tengo un dominio certificado también por hablantes nativos de 13 lenguas. Sí, estoy seguro de que ya habré visto mis vídeos de entrevistas en idiomas y de hacer pruebas de idiomas. Y no eran 13, eran 9 o eran 7. Pero mi decisión ahora mismo, no voy a hacer test de idiomas, no voy a demostrar lo fluido que soy, porque eso solamente serviría para traer críticas. Y yo sé lo que tengo y los que me conocen saben que lo que digo es verdad porque me han oído. A esa pregunta yo respondo que hablo 13 lenguas. Aparte, estudio traducción e interpretación. Soy traductor desde hace años y soy traductor de varias de las lenguas más difíciles en las que se puede traducir. Soy traductor de turco y soy traductor de alemán y traductor de francés, de y a. Y también he traducido de sánscrito, que es un idioma que ahora absolutamente nadie que no sea un pandit, un sacerdote de la India o un arqueólogo o un investigador histórico, nadie que no sea eso habla sánscrito. Mucha gente se pone vitola muchas veces y dice, yo mando a mis hijos a colegios bilingües. O yo mando a mis hijos con una asistenta francesa, una asistenta inglesa, una nani, para que les enseñen sus idiomas. O mando a mi hijo a clases de árabe o de chino para que tenga mucho mercado en el que trabajar. De hecho, mi propio padre dice que la lengua que a mí me tocaría aprender ahora es el chino o es el árabe. Se niega a reconocer que yo sé árabe, porque en cuanto hablo árabe en casa, es un golpe y es una discusión. Pero de lo que yo quiero hablaros en este vídeo, y perdonad la introducción de 3 minutos, es multilingüismo, ventajas e inconvenientes desde la perspectiva de un traductor. De acuerdo. Primera ventaja. Puedes ser capaz de pensar en muchísimos idiomas y ser capaz de comunicarte en ellos y ser capaz de transmitir fielmente el mensaje que quieres transmitir sin recurrir a diccionarios, sin recurrir a traductores online, sin recurrir a clases de idiomas chapuceros. Y esto es una ventaja, porque si tú hablas tantos idiomas, si tú hablas, no voy a decir ya 13, pero 4 o 5 idiomas, ya tienes las puertas abiertas de cualquier negocio. Y si tú los hablas fluidamente, es decir, sin titubear y sin tener que comerte la lengua o morderte la lengua para encontrar una palabra u otra, eso quiere decir que eres totalmente competente.
Y las certificaciones de idiomas no sirven para nada. En este momento, las certificaciones de idiomas solo sirven para que los padres que no saben un idioma se pavoneen de que hay gente de que sus hijos o gente que ellos conocen sabe un idioma. Y también sirve para que la titulitis de este país nos acepte como trabajadores. Segunda ventaja, conocer un idioma, o conocer dos o conocer tres fluidamente, te puede ayudar a tener contacto con cuanta más gente mejor. Yo, habitualmente, en cada día, hablo 6 o 7 de mis 13 idiomas. 6 o 7. Y es maravilloso, porque la gente te ve y hace una conexión instantánea cuando tú les hablas en su lengua. O sea, a mí me ha pasado muchísimas veces que con gente italiana o con gente francesa o con gente portuguesa o alemanes o incluso indios o turcos estaban hablando en su idioma en voz baja porque creían que nadie les entendía y de repente llegaba yo a una mesa o a donde ellos estuvieran y hablaba con ellos en su idioma y ellos se me quedaban mirando con una cara de por fin alguien nos entiende. Porque cuando tú hablas un idioma que no habla la mayoría de la gente, se te segrega y se te corta. Y gracias a eso yo he podido tener muchísima gente a mi alrededor. Y he podido crecer como persona con muchísima gente. Tercera ventaja. Nunca tendrás que preguntarle a nadie qué significa una palabra o qué significa una frase. Porque ya lo sabrás. Por tu propia experiencia. Yo nunca he tenido que preguntar a nadie qué quiere decir una palabra en inglés, o qué quiere decir una palabra en francés, o qué quiere decir una palabra en alemán, o qué quiere decir una palabra en italiano. Nunca he tenido que preguntarlo, porque ya lo sabía. Y para la gente que me ha utilizado, bueno, no utilizado, empleado como intérprete, que sabe que soy un intérprete muy purista, luego me han dicho que ese nivel de cualquier idioma era un nivel equiparable, hablándolo, al de un nativo. Porque cuando yo conozco una lengua y cuando un bilingüe, un multilingüe, se precia de conocer una lengua, no solamente se precia de hablarla, se precia de poder escribirla sin ningún error, se precia de poder leerla sin ningún error, de hacer un tipo de trasvase cultural, que esto en los traductores es muy, muy importante, por no decir lo más importante. Hacer el trasvase cultural para los que no lo son, para los que no son ni bilingües ni multilingües, es muy difícil, porque ellos se basan solo en lo que ellos leen en su lengua materna, traducido por gente como yo, que se pasa horas en una mesa traduciendo. Y luego ellos dicen, uy, no, pero es que esto se ha entendido muy bien, esto se entiende muy bien. Este autor, pongamos por ejemplo, Joyce, James Joyce, las traducciones al español de James Joyce son traducciones hechas por gente que sabe muchísimo de James Joyce, que se ha documentado muchísimo sobre James Joyce y que es capaz de adaptar su estilo a lo que Joyce quería decir. Yo tengo un profesor que ha traducido a James Joyce. Pero lo que la gente que no es ni bilingüe ni multilingüe sabe es que se cree que hay que la traducción de Joyce es Joyce. Y no es Joyce, es Joyce pasado por el tamiz de alguien que lo ha volcado en su propia lengua. Y esta es la cuarta ventaja. Siempre vas a poder leer en su propio idioma original un texto
y lo vas a entender. Yo, además de los 3 idiomas en los que tengo fluidez, tengo otros 5 en los que puedo decir que tengo habilidad para leer. O sea, imaginad lo precioso, lo maravilloso que es leer en 18 idiomas. Poder leer en 18 idiomas y poder entender lo que te están diciendo. Eso es una habilidad que para un traductor no tiene precio. Porque si un traductor llega a un lugar y dice, tengo estas habilidades, y luego las prueban y resulta que las tiene de verdad, ese traductor va a ser uno de los más solicitados. Va a ser uno de los más solicitados. Y te evita, cuando trabajas, te evita malentendidos. Porque trabajas en una lengua y de tanto leer en esa lengua o escribir en esa lengua, se te queda grabado el hecho de que hay ciertas frases o ciertas estructuras que se tienen que volcar de un modo en una lengua o volcar de otro modo en otra. Es una experiencia maravillosa, de verdad os lo digo. Y yo querría, sinceramente, que todo el mundo fuera multilingüe, que todo el mundo tuviera la habilidad de leer, de hablar con toda la gente en sus propios idiomas maternos. Porque cuando tú aprendes un idioma, se te derrumba una barrera que tú tenías antes y que creías que nunca se iba a poder derrumbar. Inconvenientes, porque no todos son ventajas. Primer inconveniente, equivocarte de palabras o mezclar palabras. A mí me pasa muchísimo. A todos los bilingües o los multilingües, que de verdad lo somos, hay un momento en el que un cierto idioma sirve para una cosa y otro idioma sirve para otra. O hay conceptos que tú no puedes expresar en un idioma, pero puedes expresar en otro. Ejemplo gráfico. Toda la filosofía que yo he leído, toda, estaba en francés y en alemán. Y he leído muchísima filosofía. Cuando ha habido conferencias de filosofía a las que yo he ido con amigos míos o con compañeros de universidad y había profesores o conferenciantes que metían términos alemanes que yo entendía perfectamente y mis compañeros me pedían que se los tradujera, yo no podía traducirlos, porque esos conceptos yo los había estudiado en alemán o en francés y se me habían quedado en alemán o en francés. Eso es una desventaja, porque precisamente hay veces en las que tú quieres explicar una cosa en un idioma a uno que no habla otro idioma y se te queda en la lengua, o sea, lo tienes en la punta de la lengua, pero no se te exterioriza. Segunda desventaja, idiomas para cualquier disciplina. Esta segunda desventaja yo prefiero llamarla dividir el cerebro en áreas. Yo hay áreas en las que tengo que usar sí o sí un idioma, porque no puedo hacer, o sea, sí puedo hacer la cosa para la que yo uso un idioma en otro, pero no es natural. No se me hace natural. O sea, rezar, por ejemplo. Yo aprendí a rezar, claro, en castellano. Pero después aprendí latín. Y aprendí italiano. Y aprendí francés. Y aprendí alemán. Y ahora, la cosa de rezar, el mismo acto de rezar, yo tengo que hacerlo
según el rezo que haga, en 3 idiomas distintos. En italiano, en latín y en alemán. Y en francés. Hay una parte de la misa, que es el Padre Nuestro, que tiene una introducción que yo no sé traducir en español. Y yo siempre la digo en francés, porque así la aprendí y así se quedó conmigo. Otra. Comunicarte con amigos que se niegan, bueno, no que se niegan, pero comunicarte con amigos que hacen inmersión directa en un idioma y yo, aparte, esto es una ventaja, no una desventaja, pero la he colocado en desventaja porque a la larga me está jugando una mala pasada, una muy mala pasada, pero quien esté viendo este vídeo, si lo ve, sabrá de qué hablo. Pongamos que hay un idioma, o sea, no, rebobina. Pongamos que una persona que ya habla bastantes idiomas y que cree que sabe un idioma nuevo, se va de viaje o se va a vivir durante un tiempo más o menos largo a un país. Y para profundizar en el estudio de esa lengua o en el aprendizaje de esa lengua, lo que hace es o hablar la lengua del país que ha dejado muy raramente, o si encuentra a una persona que hable ese idioma, siempre, siempre, siempre hablarlo con él. Siempre, siempre hablarlo con él. A mí esto me está pasando en este mismo momento porque hace 5 meses yo conocí a una persona que estaba a punto de irse a Grecia de Erasmus y sigue allí hasta septiembre. A mí siempre me ha traído Grecia, desde pequeño. Siempre me ha traído Grecia, siempre he estado en contacto con la cultura griega de una manera o de otra. Solo puedo cantar bien en griego. O sea, sintiendo lo que canto y sintiéndolo bien, solo puedo cantar en griego. Y cuando yo encontré a una persona que hablaba griego, fue como, hay que aprovechar esto. Porque sé que él necesita practicar también y yo necesito practicar. Han pasado 5 meses. Mi dominio del griego ha crecido exponencialmente. Tan exponencialmente que ahora hay expresiones, hay palabras o frases enteras, o conversaciones enteras que yo puedo mantener en griego, pero que al tratar de asociarlas a otro idioma se me van. O precisamente, mi mente de traductor y mi mente de intérprete hace que cuando tú veas una terminación de una palabra en cualquier idioma, por ejemplo, la terminación re de los verbos en latín, por ejemplo, amare, audire, obedire, tal, pues hacen que la terminación re, que en griego significa tío o bro en inglés, yo la asocie al griego. Ha llegado hasta el extremo de que yo, por las noches cuando me levanto, por las noches cuando me acuesto, no cuando me levanto, perdón, es que estoy espesito hoy, por las noches cuando me acuesto, la última cosa que digo es kalinista, en griego, kalinista, o sea, buenas noches. Y cuando me levanto, la primera cosa que digo, la digo en griego. Y es, dime, ¿quién soy? Y lo mismo me pasa en casa.
En casa, yo he llegado a estar en una habitación y estar hablando conmigo mismo, estar hablando en griego, y de repente entra alguien de mi familia y durante unos segundos hay un blip que no me deja hablar en otro idioma y sigo hablando en griego, aunque sé que no lo entienden. Esto para mí ha sido uno de los mejores regalos y espero que siga siendo así, porque me ha permitido mejorar un idioma del que tenía conocimiento vicario porque lo había oído muchísimas veces y lo había entendido, lo sabía entender y lo sé entender, pero ahora puedo decir que lo sé hablar, lo sé escribir y me sé hacer entender. Pero si no sois tan entusiastas del griego, o tan entusiastas del italiano, o tan entusiastas de otro idioma como lo soy yo o como lo son otras personas, nunca, nunca vais a poder considerar que esto es una ventaja y os vais a quedar con una desventaja. Y última desventaja, la vergüenza que tienes que pasar explicándole a la gente que aunque hables el idioma como un nativo, no eres de ese país. A mí esto me ha pasado en Italia. En Italia, yo estando en Roma, me he cruzado con gente que primero veía a la legua que yo era un turista, pero que luego cuando yo les he hablado en italiano, lo primero que me han dicho es, ¿de qué parte del país vienes? Y es una vergüenza muy grande el que teniendo nivel de nativo y el que teniendo acento de esa ciudad o de esa parte del país, tengas que decirles, no soy de aquí. Porque luego ellos se quedan como diciendo, me has mentido. Porque es imposible que alguien tenga este nivel. Esas son, para mí, las ventajas y las desventajas de ser multilingüe, de ser traductor y de ser alguien apasionado por los idiomas. Pero no dejéis que os cuelen la mentira de que cualquier colegio puede enseñarte a ser bilingüe, cualquier escuela puede enseñarte a ser bilingüe, cualquier círculo puede enseñarte a ser bilingüe. Yo he crecido escuchando inglés, a veces en casa, muchas veces en casa, y en el negocio de mis padres. Que mis padres trabajan con el mercado americano, con lo cual tienen que saber inglés. Y habiendo crecido así, yo sé lo que quiere decir el verdadero bilingüismo. Sé lo que quiere decir que cuando yo, por ejemplo, estoy enfadadísimo y no me sale en otra cosa, yo hablo en alemán o yo hablo en inglés y se me entienda. Y en casa se me entienda. No dejéis que nadie os diga, con 3 meses tú puedes aprender un idioma rápidamente. No, no puedes aprender un idioma rápidamente en 3 meses. A mí me pasó. Y me pasó una sola vez en mi vida. Una sola vez. Cuando yo empecé a viajar a Italia. Y no fueron 3 meses. Fueron 4 días. Pero por cada idioma que yo he tenido que aprender, hay 6 meses, 7 meses, 8 meses de trabajo hasta dominar ese idioma, total y absolutamente. Y ya ni siquiera en el caso del francés o del turco. El francés yo lo he aprendido en la escuela, pero después lo he aprendido practicando, lo he aprendido leyendo, acostumbrando mi lengua a ese sonido. Y aprendí a traducir, porque a mí traducir me sale naturalmente. O sea, yo veo unas palabras en un idioma y se me vierten en otro. O sea, yo tengo habilidad natural
y reconocida por bastantes profesores míos, profesores de latín, profesores de griego, de inglés, de francés, de alemán, de italiano, que me han dicho que el sentido de la intuición me sirve de mucho. Y que esa gran intuición se debe a que los idiomas me resultan familiares. Espero que este vídeo os haya gustado, que este vídeo os sirva para saber qué es de verdad un bilingüismo, qué es de verdad un multilingüismo, qué puntos flacos y qué puntos fuertes hay. Y si tenéis preguntas que hacerme, dejadlas abajo en los comentarios, si alguno de vosotros se anima a comentar. Y como ahora mismo estoy pensando en griego y por eso estoy hablando más lentamente, quiero despedirme de vosotros en griego, que me sale más natural. Antio.